Hola a todos, queridos y queridas estudiantes de séptimo, y nos encontramos en el segundo o la segunda videoclase de historia con su profe Jorge. Espero que se encuentren muy bien en sus casas y de verdad espero hayan aprovechado el video anterior, ya que esperamos seguir con este mismo sistema de videoclases mientras dure toda esta situación actual, pero para que también puedan utilizarlos cuantas veces quieran más adelante. En la pantalla nos encontramos inmediatamente con la nueva sesión, en este caso como título La vida en el Paleolítico, que era lo prometido en la fecha pasada, y como objetivo vamos a comprender, y además de conocer muchas cosas de este periodo de la prehistoria humana, cómo el estilo de vida del ser humano en el Paleolítico fue clave en su desarrollo cultural. Bueno, tomando en cuenta esta idea central de entender la importancia del estilo de vida de este ser humano, vamos inmediatamente con un ejercicio. Vamos a recordar también y aplicar, pero si ustedes inmediatamente miran por unos breves segundos esta imagen, ¿qué cosas podemos resaltar y que tienen que ver con lo estudiado previamente, pero con la idea del periodo paleolítico? Espero que lo haya identificado de manera inmediata. Se pueden reconocer distintas escenas o situaciones en que la humanidad vivió, se desenvolvió, aprendió y sobrevivió hace por lo menos cerca de 3 millones de años en el pasado, más o menos. Yo con el puntero voy a ejecutar ciertas ideas para poder acelerar un poquito más la idea de la clase. Ahora con un puntero yo puedo detectar ya escenas, una que está acá, otra, una tercera, una cuarta muy evidente, 5 escenas, hay una sexta, aquí inmediatamente hay una séptima, una octava, una novena, incluso mucho más. Pero si yo puedo hablar de qué fue el periodo paleolítico, puedo decir, por ejemplo, en que el ser humano aprende cosas nuevas. Prácticamente en toda la escena el ser humano se ve aprendiendo o ejecutando actividades que anteriormente no había podido hacer. De hecho, pintar en las paredes, como muestra el puntero aquí en esta escena delantera, ya es una evidencia. Eso tiene un nombre, se llama pinturas rupestres, que hasta el día de hoy se conservan en algunas partes del mundo. Como también, por ejemplo, el acto del descanso, el cuerpo en horizontal y los brazos pegados hacia la nuca en señal de reposo. O incluso manejar la piel. ¿Qué hacer con la piel de los animales que son cazados? Como por ejemplo ese tremendo mamut que está al fondo. En fin, hay un montón de casos que nosotros podemos evidenciar de esta escena. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con esta gran pregunta. ¿Qué es el paleolítico? Bueno, para ir de lleno con el tema inicial de la clase. Esto es una palabra que en griego significa piedra antigua. ¿M? Y fue un término que, ojo, los seres humanos de esa época no dominaban o manejaban o entendían que tuviera o vivieran en un periodo así. Estos conceptos en historia son creados por personas, en este caso por un arqueólogo británico llamado John Lubbock en 1865, ¿ya? Y que periodizó, o en este caso dijo que como periodo histórico de la prehistoria humana, el paleolítico se extiende de 2.59 millones de años hasta los 12.000 años aproximadamente de antigüedad. Ojo, son cifras de alguna manera aproximadas. Es muy difícil saber que fueran o en qué año fue exactamente dónde comienza y dónde termina este y otros periodos de nuestra historia. Sobre todo los más prehistóricos como el paleolítico. Si el paleolítico es la piedra antigua, podemos decir que este periodo tiene distintas características. Por ejemplo, el uso de la piedra tallada o la piedra antigua. Yo voy a explicar en unos minutos más qué significa esto. Otra característica, no solamente atribuido al uso de la piedra, el ser humano de esa época o de ese periodo vivió alrededor del uso de los huesos de los animales que cazaba para crear distintos utensilios, las mismas pieles o el cuero de los animales, la misma madera, que fue fundamental,
que de hecho hasta el día de hoy nos sirve, y por ejemplo los vegetales, ya que la fibra de los vegetales servía mucho para confeccionar, no sé, algún tipo de costura, hilos, amarres de herramientas o de armas. Una tercera característica general es que la vida en el Paleolítico se desarrolló en comunidades pequeñas de seres humanos. No hablemos de ciudades ni menos de imperios, pero por ejemplo de bandas y con un estilo de vida nómada. Cuando yo hablo de un estilo de vida nómada, estoy hablando de un estilo de vida de un movimiento constante de un lugar a otro, que por el contrario hoy en día nuestra vida actual se sintetiza en una vida sedentaria, que vivimos en un lugar fijo, por ejemplo, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, comuna o país. Pero antiguamente, hace millones de años, los seres humanos, por necesidades biológicas, como lo vimos, por ejemplo, en la clase pasada del poblamiento americano, necesitaban ir de un lugar a otro, por ejemplo, buscando un mejor clima y sobre todo buscando mejor comida en cuanto a animales y vegetación. En cuarto lugar, otra característica es que también en el Paleolítico los seres humanos tuvieron primeros indicios de creencias y modos de vida actual. De hecho, ya hablar del uso de la madera o de la piedra o de los vegetales está indicándonos de que en esa época ya los seres humanos tenían ciertas habilidades que hasta el día de hoy se mantienen, no solamente en aspecto evolutivo físico, sino que también de costumbres. En este caso, por ejemplo, un modo de vida puede ser el uso de piel y hueso para crear o para poder subsistir a través de algún tipo de herramienta. ¿Sí? Nuestro estilo de vida, vivir en comunidades. Los seres humanos actualmente también tienen comunidades más locales, más pequeñas, incluso en ciertos estilos, por ejemplo las bandas de música, rock, K-pop, etc. También se puede atribuir a eso. Y en quinto lugar, el clima. Los seres humanos del Paleolítico vivían en numerosos, o se puede decir en distintos tipos de climas, que tuvieron numerosos cambios, pero de corta duración. En general, la característica central del clima en respecto a este periodo de la prehistoria humana se establece en climas de mucho frío. ¿Se acuerdan de la clase de poblamiento americano y este tema del puente de Beringia en cierta glaciación? Bueno, el clima frío fue como muy característico, pero los seres humanos que ya estaban poblando el mundo en este periodo vivieron o convivieron con distintos cambios o tipos de climas. ¿Ya? Bueno, ya hablando de eso, podemos dar dos ejemplos. Tenemos los estilos de vida del hombre paleolítico, en este caso la caza, para poder sobrevivir. No cualquier homínido podía lograr estabilidad, por lo tanto permitió una supervivencia extremadamente importante. Y las pinturas rupestres que son registros, o sea, técnicamente estamos hablando de dos situaciones muy o prácticamente iguales. La caza de animales para la supervivencia. En este dibujo que retribuye o habla de la situación real, y las pinturas rupestres, que ejemplificaban o que sirvieron incluso para enseñar a otras generaciones de seres humanos cómo cazar animales. Vamos a caracterizar ahora la vida del Paleolítico. Si ya lo hicimos con la situación de la imagen anterior, podemos preguntarnos cómo vivían finalmente las personas del Paleolítico. Si yo hablaba de bandas o de grupos, estas no eran más de 100 personas aproximadamente. Una banda o grupos de 100 personas en esa época correspondían a distintos grupos familiares. Ya podemos hablar de concepción de familia. Eso fue un proceso evolutivo también muy largo, la idea de tener hijos, de criarlos y sobrevivir junto a ellos. Y ahí ustedes pueden pensar también qué es lo que habrá sido la muerte para los hombres del Paleolítico, hombres y mujeres. También fue un tema importante. Otra segunda caracterización es que, con lo dicho anteriormente, la caza, la pesca y la recolección era un tipo de actividad para obtener el alimento, pero también podríamos decir de economía. Las familias intercambiaban cosas que cazaban o que recolectaban entre ellas. Y ahí hay un primer indicio de cómo era, podemos decir, un tipo de economía. Bueno, eso se puede atribuir a este tipo de actividades. Y lo que ya había dicho anteriormente, un estilo de vida nómada, de un lugar a otro dependiendo de las necesidades que habían en ese momento, principalmente climáticas y otras de carácter alimentaria y de dieta o de caza de animales
con el cual necesitaban subsistir. Y algo no menor y súper importante, el control y obviamente después la producción del fuego, ¿ya? El hombre o los seres humanos del Paleolítico tuvieron una vital conexión con el fuego. Y ante lo anterior, la creación de refugios. Los seres humanos necesitaban un refugio. De hecho, en la imagen de la primera parte de la clase no fue mencionado, pero evidentemente el refugio, como en este caso las cuevas que encontraban en alguna parte los seres humanos, sirvió como refugio para protegerse del frío y de la noche y de los animales que estuvieran cerca como depredadores, y también para que el fuego sirviera como una especie de iluminación y fuente de calor. Y posteriormente sirvió también para la cocción de alimentos. Bueno, el fuego, como a modo de ejemplo y de dato, se obtenía de dos formas. Primero, por frotación, que es básicamente la imagen de este ser humano que aparece aquí, utilizando madera y fuerza. De ahí viene el ejercicio de friccionar dos elementos, en este caso la varilla de madera y el pedazo que está fijo ahí para crear una pequeña chispita de fuego. Y también la famosa técnica de crear fuego por percusión, que es chocar dos tipos de piedra, no cualquiera, no lo intenten en casa en este momento porque eso es súper peligroso, pero que de manera muy inteligente, muy hábil y muy fuerte, los seres humanos utilizaban este medio de creación de fuego. Ahí hay dos ejercicios que de hecho hay gente que hoy día la sigue usando en aspectos de supervivencia. Vamos inmediatamente con el tema de la piedra tallada. Si hemos hablado del Paleolítico, que es un periodo prehistórico que significa la piedra tallada, pues, ¿qué es la piedra tallada? Se sabe que este periodo es conocido o denominado por la técnica del tallado de la piedra. Y la pregunta es, ¿qué es esta técnica? En estricto rigor, se cambia la forma de un trozo de piedra a través de golpes con rocas más duras, ¿ya? Tipos de roca generaban esto. No cualquier pedazo de piedra podía servir. Unas se rompen más fácilmente que otras. ¿Y qué se comienza haciendo con esta idea de chocar rocas y golpear roca para formar unas nuevas? Bueno, si ustedes lo imaginan, en primer lugar, las hojas afiladas de piedra son lo primero que resulta de una técnica llamada piedra tallada. Ahí hay una imagen que más o menos resume eso. Ojalá que el puntero se pueda notar. Cuando uno utiliza cierto tipo de piedra e incluso pedazos de madera muy duros, como muestra más o menos la imagen ahí en el punto 3 y 4, se obtienen formas que permiten a la piedra ser utilizada como por ejemplo un cuchillo, una punta, por ejemplo, de una flecha de una lanza, con la cual yo puedo defenderme o atacar animales o incluso otros seres humanos para defender mi territorio. Esto es una situación que uno puede imaginar fácilmente. Pero así funciona más o menos la técnica de la piedra tallada de forma gráfica. Paso 1, 2, 3, 4 y finalmente el quinto, que es el resultado que sale ahí. También, además de puntas o hojas afiladas de piedra, se podían hacer hachas. Eso es muy conocido, de hecho uno lo puede conocer a través de películas o a través de series animadas. Los Picapiedra es una serie que expresa de alguna manera ese tipo de avances, obviamente diferenciando lo que es este programa infantil de lo que obviamente se ha encontrado por los arqueólogos. Que una hacha bifaz es una piedra tallada por ambas caras. Eso es una roca bifaz. Ambos lados, ahí hay un lado frontal y otro lado trasero, y este es de perfil, en la misma roca, pero de perfil, ¿ya? Muestra que la piedra ha sido tallada por ambos lados y es cosa de usar un pedazo de vegetal, de fibra vegetal bien fuerte, con un trozo de madera y crear un hacha, como nosotros hemos ejemplificado anteriormente. Ahora, el Paleolítico, según los arqueólogos, antropólogos y otros especialistas, ha sido dividido en 3 subperiodos. Esto es muy simple para que no nos confundamos. Si extendemos una línea de tiempo imaginaria, podemos dividir esa línea en 3, si la llamáramos Paleolítico. En el lado inicial, en el principio, vamos a ubicar el lado o el Paleolítico inferior, que fue de 3 millones a 250.000 años en el pasado,
¿Qué característica más importante podemos designar? El uso del hacha de mano masivamente utilizado por los seres humanos de esa época. Y también la presencia de manera muy importante de una de las etapas evolutivas, en este caso el Homo erectus o el hombre erguido. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo de lo que podría ser un hacha de mano con la situación anterior de la piedra tallada. Un segundo periodo del Paleolítico es el Paleolítico medio, que iría a la mitad de esa línea de tiempo imaginaria, que va obviamente de los 250.000, que es donde termina el Paleolítico inferior, hasta los 30.000 años en el pasado. ¿Qué características tiene este Paleolítico medio? El uso de la piedra punta bifaz, ahí la vamos a mostrar, que era para cazar y pescar. Esa es una punta muy delgada pero muy resistente y que era efectiva al momento de hacer estas dos cosas como la pesca o la caza. Y finalmente el Paleolítico superior, que es el último subperiodo del Paleolítico, que va de los 30.000 a los 10.000 o 12.000 años aproximadamente dentro de lo que se ha logrado investigar. ¿Qué características tiene este Paleolítico superior? Bueno, derechamente uso de cuchillos para cortar, por ejemplo, la carne o extraer el cuero o la piel de los animales. Y ahí tienen un ejemplo de un cuchillo que se nota muy fácilmente qué es lo que es la cuchilla, de lo que es el mango o incluso la fibra vegetal que eventualmente afirma o une las dos partes de este antiguo pero muy útil cuchillo de mano. Ya para ir cerrando el tema de las características del Paleolítico, hemos visto cómo es la vida del Paleolítico, lo hemos imaginado, lo hemos visto en dibujos, qué tipo de utensilios permitieron sobrevivir a los seres humanos de este periodo de muchos años, pero hay que ver cómo pensaban los seres humanos del Paleolítico. Bueno, ahí hay nuevamente un ejemplo visto, las famosas pinturas rupestres. Y estos tienen una razón de su existencia y de su necesidad de mantener y cuidarlas hoy en día. ¿Por qué razón? Porque al no haber registros escritos como en papel y menos utilizando herramientas como un lápiz de este periodo, todas las fuentes están en la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, las pinturas rupestres, esas puntas de piedra, los restos humanos o de huesos de animales que quedaron en alguna cueva por ahí, sirvieron de registros y de fuentes primarias, ya que son de la época. ¿Mm? Pero hay que preguntarse, obviamente, ¿creían en algo? ¿Tenían pensamientos? Claramente los seres humanos ya en esa época pensaban muchas cosas, imaginaban, creían en cosas que no tenían una explicación lógica. Por ejemplo, cómo era que había día y noche, por qué llovía y de dónde proviene del fuego, por ejemplo. ¿Ya? Entonces las pinturas rupestres son un vestigio esencial para entender el pensamiento del ser humano. Ya el ejemplo que está aquí puede evidenciar eso, la idea de supervivencia a través de la caza de animales y no de cualquiera, de cierto tipo de animales, por ejemplo. A través también de objetos artísticos. Los seres humanos también confeccionaron con sus manos objetos. No era simplemente comer la carne en el suelo, sino que, por ejemplo, en un plato. Los cuchillos son objetos que quizás eran armas, pero también tienen su arte. Las esculturas. Y aquí hay un ejemplo muy bonito que les voy a mostrar, que es la llamada Venus paleolítica, que podría sintetizar el pensamiento del paleolítico, que es la figura que está ahí. Si ustedes la miran, claramente vas a identificar una cosa obvia, la imagen de una mujer. Y eso siempre hay que valorar porque también la idea de lo masculino y lo femenino se puede traducir en el periodo del Paleolítico. Aquí viene este ejemplo, importantísimo el pensamiento paleolítico, la Venus paleolítica. Vamos a describir cosas muy sencillas de la Venus y voy a usar obviamente aquí el puntero para que se pueda ver mejor. Aquí vamos a ver la imagen femenina que no tiene rostro, que no necesitaba tener una cara con ojo, boca o nariz, porque es una imagen simbólica que representa, por ejemplo, a todas las mujeres y un tema puntual, en este caso la fecundidad, la reproducción
el tener hijos, el alimentar hijos y criar. Es una o fueron esculturas de bulto estilizadas de tipo naturalista. ¿Cómo se puede describir esto? A través, por ejemplo, de los senos prominentes, un vientre abultado, o sea, una mujer de una envergadura grande, órganos sexuales muy marcados, caderas voluminosas, pies pequeños y en este caso una escultura que no estuvo confeccionado más allá de los 5 o 25 centímetros, tamaños pequeños. Pero ¿por qué las caderas o el tamaño abultado de los senos o del vientre? Porque se consideraba que antiguamente, a diferencia de hoy día, las mujeres que tienen ese tipo de figura, por así decirlo, tienen mayor facilidad y seguridad de poder engendrar hijos. No uno ni dos, sino que muchos. Acuérdense que el poblamiento del mundo, y no solamente de América, se está dando en estos momentos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Pero aquí tienen un tremendo ejemplo que nos puede ayudar a entender las formas de pensar de la humanidad en el Paleolítico a través de, por ejemplo, la mujer. ¿Ya? No solamente de la vida y de la muerte, que también fue importante. De hecho, uno podría preguntarse, ¿en el Paleolítico se enterraba a los muertos? La respuesta es sí, porque si ustedes lo piensan, si yo no entierro a un ser humano que haya muerto en esa época, eso va a atraer a animales que comen carroña y eso es peligroso. ¿Se entiende? O la importancia del día y de la noche. El ser humano se va dando cuenta que en el día hay más energía producto del sol para poder cazar y hacer muchas actividades y en la noche descansar y cubrirse del frío a través del fuego. En fin, son muchas cosas que nos podrían explicar este periodo histórico o prehistórico de la humanidad. Finalmente, ¿qué hemos aprendido o qué aprendiste tú hoy día? Bueno, son varias cosas, pero las vamos a sintetizar. En primer lugar, el Paleolítico, no solamente siendo un periodo con un tiempo determinado, apela a un periodo de vida más primitivo de los seres humanos. Pero si nos damos cuenta y nos preguntamos, tan primitivo o tan antiguo no es, porque hasta el día de hoy se siguen haciendo cosas de esa época. Ahí hay una herencia importante de este periodo histórico. 2. El uso esencial y vital de la piedra y el fuego, entre otras herramientas, pero sin la piedra y sin el fuego el ser humano perfectamente se pudo haber tal vez extinguido o haber tenido una menor población de lo que hoy día conocemos como población humana en nuestro planeta. En tercer lugar, la supervivencia humana depende de la vida comunitaria. Sin estas bandas o familias de 100 personas, los seres humanos también hubiesen tenido un factor tremendamente alto de no supervivencia en este planeta. La idea de comunidad, de vivir con más personas, si son mayores, si son mujeres, hombres, niños, niñas, etcétera, no importa. Pero es esencial que ustedes puedan identificar de este tema. En cuarto lugar, los humanos en el Paleolítico tenían creencias y formas de expresar sus sentimientos. Lo hemos visto a través de las Venus paleolíticas o, por ejemplo, la creación de las pinturas rupestres, entre muchos otros ejemplos, pero aquí lo he reducido a dos elementos centrales. Y esta es la cortina final para cerrar con la clase en una síntesis que les voy a dejar de tarea de manera personal y que lo pueden hacer cuando pasen esta materia a su cuaderno o cuando lo estén compartiendo con otras personas a través de Facebook, a través de YouTube, perdón. Síntesis. La vida humana en el Paleolítico. Estilo de vida simple o compleja. Cuando yo hablo de vida simple, era muy simple el estilo de vida que tenían con las herramientas puntuales que les he ejemplificado y las cosas que hacían, o era más compleja, más difícil, más entrampada. Se los dejo para su reflexión personal. Y en segundo lugar, ¿qué expresiones de esta o de este periodo te llamaron la atención? Yo creo que en lo personal, muchos de los hábitos que hasta el día de hoy los seres humanos conocemos casi por naturaleza. Si alguna vez has hecho fuego con tus manos, eso es una herencia proveniente de un periodo como el Paleolítico y que en el próximo periodo que vamos a estudiar, que es el Neolítico, que es un salto evolutivo tremendo del Paleolítico, ya el fuego va a ser esencial, pero para muchas otras actividades. ¿Sí? A mí, en lo personal, me llama mucho eso la atención hasta el día de hoy, porque hay comportamientos humanos que claramente son evidentes y que provienen del Paleolítico. Espero que haya servido mucho esta clase
Duró un poquito más de lo normal, pero es una clase muy condensada, muy sintética y que lo vamos a trabajar posteriormente con alguna guía de estudio. Soy el profe Jorge, espero que les haya servido mucho y ojalá le den su like, aprovechen de hacer los comentarios dentro del video o a través de Classroom. No hay ningún problema con hacer un pequeño debate de este ejercicio de síntesis y de esta clase del periodo paleolítico. Un abrazo y es que se encuentren muy bien junto a sus familias.